la invitación, muy generosa también para compartir con ellos algunas reflexiones sobre una propuesta que es genérica, ¿no? La propuesta es los delitos de lesa humanidad, cuál es el estado actual y la cuestión de los derechos humanos. Intuyo que estos dos hechos sinceramente inéditos que se produjeron hace unos días, que es que por primera vez en la historia de Argentina hubo una manifestación popular de proporciones con relación a un fallo de la Corte Suprema, nunca antes había ocurrido esto, y otro hecho más extraordinario aún, que en 23 horas, la totalidad de los bloques políticos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, resolvieran por unanimidad. Hay un voto en contra del diputado Olmedo, pero no lo computó por razones de imputabilidad. Que haya una unanimidad en este tema, esto es insólito. Incluso tuvo unas proporciones que yo creo que nadie hubiera podido imaginarlo una semana atrás o tampoco en los primeros días luego que se dictó el fallo, ¿no? Yo quisiera hacer lo más breve posible algunos comentarios. En primer lugar, dos cuestiones básicas. Uno es que respecto de estos temas siempre ha habido muchas dificultades con el juzgamiento de los crímenes de dictadura y las categorías jurídicas tradicionales siempre han crujido respecto de ellos. El segundo otro gran tema es esa enorme locomotora, esa planadora que significa la conformación de un canon internacional respecto de los delitos de lesa humanidad, que después me voy a referir. Pero las dificultades. El tema del artículo 2 del Código Penal, la aplicación o no de la ley penal más benigna, o en el momento del hecho, o en el tiempo del fallo, o en el tiempo intermedio, bueno, apareció de movida desde que se recuperó la democracia. Cuando los militares, antes de dejar el poder, dictaron una ley de pacificación nacional que amnistiaba los delitos cometidos por ellos y también los de los guerrilleros, bueno, se planteó una polémica. Y yo quiero decirles que en ese momento muchos autores prestigiosos de derecho penal y de derecho constitucional dijeron, bueno, esta ley es muy mala, es horrible, hay que derogarla. Pero aunque el Congreso la derogue, ¿cómo salimos del artículo 2 del Código Penal? Es una ley más favorable, que tuvo vigencia, es de facto, pero la Corte tenía una doctrina que parificaba las leyes de facto con las legítimas. En consecuencia, esto es una trampa terrible que llevó, como ustedes saben, hasta que un candidato, el candidato del justicialismo, dijo, bueno, esto es irrevisable, acá artículo 2 del Código Penal. Así que ya en ese momento se planteaba el tema del artículo 2. Por supuesto, ustedes saben de que el Congreso de la Nación y luego los jueces dijeron, no, esta ley es legítima, obviamente por su origen. En ese momento no se recurrió a ninguna regla internacional. Se recurrió en ese caso a la Constitución Nacional, al artículo 29 de la Constitución, y dijo, bueno, es nula, no vale nada, se la suprimió, bueno, y se pudo llevar adelante esa primera etapa de enjuiciamiento. Como ustedes saben, esta primera etapa que planteaba mucha verdad, que era con ADEP y un enjuiciamiento limitado, porque esa era la propuesta inicial. Cuando sobrevinieron luego los 3 alzamientos militares, bueno, se dictaron 2 leyes legítimas. El punto final y la obediencia debida fueron votados por el Congreso y que significaron en la práctica una amnistía. En esa década, ustedes tengan en cuenta de que la salida de la amnistía, que la Argentina no recurrió inicialmente, pero era la solución tomada en otros países, la que tomaba también Uruguay, la que tomó Chile. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a mitad de la década del 80, bueno, sacó una de sus resoluciones, dice que estas leyes quedan admisibles respecto a las leyes de amnistía de estos crímenes, con la única condición que fueran dictadas por el Congreso, es decir, que fueran votadas por el pueblo. Cuando cesó esa persecución de modo absoluto, ya cuando llegó Menem con los indultos, bueno, ahí se clausuró una etapa. Amnistías, cosas juzgadas e indultos. Década del 90. En ese momento cuando comienza a gestarse el canon, que luego les voy a hablar. Cuando luego, ya hace
ya arrancado ya el siglo XXI, cuando en el año 2005 la Corte Suprema Argentina recepta el canon, deja sin efecto también las leyes de vida y punto final por aplicación de ese principio internacional y se reabren los juzgamientos. Es decir, barreras tradicionales como cosa juzgada, como indulto, como una amnistía dictada por el Congreso, no alcanzaron, fueron barridas y se reabrieron los juicios. Hasta, bueno, después volvemos a lo que pasó ahora. Y vamos a la aparición del canon. Los delitos de lesa humanidad son novedosos y viejísimos. ¿Cómo se entiende esta paradoja? Son novedosos porque recién, hace poco tiempo, comenzamos a utilizar su aplicación. Es decir, hace poco tiempo aparecieron y con una importancia decisiva para el juzgamiento de estos crímenes. Pero en realidad, cuando los organismos internacionales, a través de distintos procedimientos, de distintos fallos, bueno, empezó la propia Corte Interamericana a finales de la década del 80 con el caso Velázquez Rodríguez, y luego hubo muchísimos fallos durante la década del 90, todos los órganos internacionales dijeron no, hay una regla internacional del derecho internacional consuetudinario, previa a Nuremberg, que castiga estos delitos. Estos delitos, como ofenden a la comunidad internacional, tienen que ser castigados siempre. Tengan en cuenta que la expresión delitos de lesa humanidad, más allá de una referencia que hay con respecto a la matanza de los turcos con los armenios, pero aparece estatutariamente recién en el Estatuto de Londres para el Tribunal Internacional de Nuremberg. Por supuesto vinculados a un delito, a un crimen de guerra, ¿no? En ese momento no eran autónomos. Y la gran crítica que hizo todo el derecho penal liberal, dijeron, bueno, qué barbaridad, esto viola el principio de legalidad. Cuando se cometieron estos delitos, no existían, en los hechos no existían estos delitos. Lo que el canon internacional dice, no. Estos delitos están prohibidos por el derecho de gente de mucho antes, de siempre. Por lo menos desde principios del siglo XX. En consecuencia, estos delitos les son aplicables, bueno, las reglas de necesidad de juzgarlos siempre. Y si hay que juzgarlos siempre, bueno, ahí viene la topadora, bueno, y no puede haber amnistía, no puede haber indulto, no puede haber prescripción. Deben ser juzgados. Los estados asumen, con una interpretación quizás un poco extensiva, pero una interpretación plausible, los estados son responsables de prevenir, de investigar y de juzgar este tipo de delitos. Y castigar este tipo de delitos. Y que, bueno, forma parte también del canon es juzgarlos siempre y castigarlos de modo adecuado en proporción a su gravedad. Esta última parte tiene mucha importancia por lo que ha ocurrido ahora. La Corte Argentina, en los casos que ustedes conocen, Ana Silvia Clavel, el caso Simón, el caso Maceo, receptó absolutamente el canon. Dijo, después de la reforma del 94, que incorporó los tratados, estos son vinculantes, y receptó el canon, e incluso la Corte Argentina, hasta ahora, ha tenido una posición de recepción plena del derecho internacional y de las decisiones de la Corte Interamericana. Por eso Petracchi cambia el voto. Cuando Petracchi votó la obediencia debida y votó por la validez de la obediencia debida. En cambio, cuando cambia en Simón, ¿qué dice para cambiar? Dice, la Corte Interamericana acaba de dictar el caso, el de Barrios Altos era, que declaraba que las leyes de amnistías iban contra la Convención. Entonces Petracchi dice, bueno, si la Corte Interamericana lo dijo y sus fallos son vinculantes para mí, me allano. Y votó entonces a favor con la mayoría. Tengan en cuenta hasta qué punto el tema o la decisión es importante. ¿Qué ha ocurrido ahora y qué es lo que ha producido todo este gran revuelo? La famosa ley del 2x1, que ahora la Corte acaba de aceptar, a mí me parece que detrás del fallo de la Corte hay dos razones también que esbozó Roberto. En primer lugar, yo creo que hay un cambio de Corte. Estamos asistiendo a un cambio ideológico que no sé si va a ser mayoritario, pero estamos en vísperas de una Corte liberal
más conservadora y que en realidad abjura de todo lo que hoy se denomina el neoconstitucionalismo. No le gustan la cuestión esta de la vinculación con el derecho internacional, exhumó el artículo 27 de la Constitución, que dice que los tratados internacionales deben respetar también los principios de derecho público de la Constitución, y en consecuencia ya lo hizo en el fallo Fontevecchia, en el cual dijo, bueno, la Corte Interamericana no me puede revocar mi fallo, aun cuando es en un caso, en el mismo caso en el que igual se había recurrido, ¿no? Esta distinta idea explica por qué los jueces de la mayoría de la Corte se negaron, en este caso, a seguir el canon, como hizo sí la minoría. Y por otro lado, también yo diría, una aplicación literal, ortodoxa, lineal del artículo 2. Dijeron, acá se cometió el hecho, esta es la sentencia, en el medio está esta ley del 2 por 1, entonces se la aplica. Dice que se aplica la ley del tiempo intermedio y se la aplica. Yo creo que el fallo, bueno, no solamente ha producido esa repercusión terrible, ha ayudado a que saliera a la superficie ese consenso que pareciera muy y cruzado, ese consenso profundo que hay en la sociedad argentina respecto de estos crímenes. Creo que le ha producido también un efecto muy malo a la Corte, y esto es una de las cosas que a mí más diría que me dan un poco de bronca, ¿no? Porque a los jueces no los vota nadie. A los políticos, a los presidentes, a los legisladores, bueno, constantemente van revalidando frente a la ciudadanía. Hay una suerte de control que siempre tiene la ciudadanía. Pero los jueces no. Los jueces no tienen esto. Entonces, ¿dónde deriva? Bueno, hay varias razones, pero una de las sustanciales, por dónde está la legitimidad de los jueces, en su credibilidad, en que la gente tenga confianza que van a resolver de manera imparcial y de manera justa cada caso. Y a mí me parece que la elección por la Corte, porque la Corte elige, como dijo Roberto, elige que saca y tiene también la obligación de medir las consecuencias de lo que saca. Y dictar este fallo, a exhumar esta ley, que solo va a ser aplicable a los militares, porque en realidad no hay presos por derecho común que puedan haber cometido un hecho de aquella época y que hayan sufrido la prisión preventiva en ese periodo que estuvo vigente la ley, sin tener en cuenta que esto significaba una consecuencia gravísima y moralmente inaceptable, como que todos salieran a la calle al otro día, esto hubiera sido un escándalo, pero de proporciones, y a la vez darle un golpe tan fuerte a la confianza que había de la Corte, a mí me parece que esto es muy malo, es muy malo. Siempre que es muy importante que los tribunales, sobre todo los tribunales constitucionales, mantengan esta confianza por parte del público. Respecto del... Sí, termino. Sí. Dos palabras más. Respecto de la cuestión del fallo. Cuando un fallo no puede explicarse con razones de sentido común y de sensatez, algo falla. La pretensión de la Corte de aplicar como ley más benigna una ley que no les era aplicable a los militares cuando se dictó, no parece sensato. Si cuando se dictó esta ley jamás le podía ser aplicable a los militares porque no había acción, los militares estaban con amnistía, con cosa juzgada, con indulto, jamás se la pudieron haber aplicado. Incluso menos aún, como dice el voto de la mayoría, que la reprocha al legislador que no hizo distinciones. ¿Qué distinciones va a hacer en el 94? Se había culminado la persecución penal. En consecuencia, ahí hay un problema bien señalado, sería bien Roberto, respecto de la aplicabilidad de la ley. Hay otro que es técnico, porque si la Corte sigue diciendo que el delito se sigue cometiendo, que es un delito de consumación permanente, en realidad, y esto lo ha hecho la propia Corte Nacional y lo ha hecho la Corte Interamericana en dos casos, se debe aplicar siempre la ley posterior, aunque no sea la más benigna. Y se aplica la ley posterior porque el sujeto sigue cometiendo el delito y acepta la comisión bajo la nueva ley. Es decir,
Si él sigue, y se planteó acá con el caso del aumento de la pena para la sustracción de los menores. Se había aumentado la pena del artículo 146 del Código Penal a 10 años. Entonces se planteó si era válido aplicarle la nueva modificación o la anterior, un delito permanente. Y la Corte nuestra dijo no, se aplica la última ley. Y se aplica la última ley sobre la base de que el sujeto aceptó y siguió cometiendo el delito. Si la mayoría dice que el delito sigue cometiendo, debió aplicado la última ley. Y la última razón es la del canon. El canon dice, los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados y castigados con una pena adecuada. Por eso no pueden ser indultados ni conmutados. Y beneficiarlos en el cómputo de la pena es una suerte de conmutación. Y para terminar, por supuesto, yo con esto no quiero decir que los imputados por delitos de lesa humanidad no gozan de derechos. Al contrario, sufren algún recorte en algunos derechos, pero plenos. Todo el resto de las garantías procesales. Me parece absolutamente una vergüenza, pero una vergüenza que hayan pasado 12 años de que se renovaron las leyes y que los juicios no terminaron. Esto es un fracaso de la política en materia de derechos humanos atroz, porque no se los diseñó adecuadamente, porque se los largó, se creó una burocracia que se retroalimenta a sí mismo para ello. Bueno, muchas razones que podríamos discutirlo. Pero no es posible que esta gente, y esto es de las razones del 2x1, esté sufriendo prisiones preventivas de 7, 8, 10 años. Eso es un escándalo. Y desde ya, que con esas limitaciones, siempre juzgarlos y con una pena adecuada, en todo el resto juega el plazo razonable. Por supuesto que juega la prisión domiciliaria. ¿Por qué no va? ¿Qué sentido tiene mantener en prisión a gente de 80 y pico de años, que es cuando más requieren asistencia en materia de salud? ¿Qué impedimento? Esas son razones humanitarias claras. ¿Qué quieren? ¿Azotarlos? ¿No darles de comer? Sacarlos. En realidad es un sentido retributivo de la pena que se asemeja más a la venganza. No hay teoría que pueda sostener racionalmente esto. Pero por supuesto no el atajo, no el no cumplimiento de la condena que estaba impuesta. Bueno, termino acá para no extenderme, ¿no? Muchas gracias.